Aleluya, gloria a Dios santo. Alabado es el nombre de nuestro Dios, Padre soberano. Aleluya. Alabado es el nombre de nuestro Dios, gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga a mi hermana amada María Suyapa Bonilla. Dios les bendiga, aleluya. Alabado es el nombre de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios al que vive y reina por los siglos de los siglos, aleluya. Alabado es el nombre de Dios. Damos gracias a Dios por esta tarde, por este día en el cual Él nos permite nuevamente estar aquí congregándonos. Aleluya, para aprender de su santa y bendita palabra una vez más. Damos gloria a Dios por ello. Damos gracias a Dios por sus bendiciones, por sus bondades, porque hasta aquí Él nos ha ayudado, nos ha guardado, porque a pesar de las tribulaciones, de las pruebas, de las luchas, Él nos mantiene en pie. Él nos mantiene aún con vida, con salud. Aleluya. Nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Siempre ha estado con nosotros y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Aleluya. Estoy tratando de poder compartir. Nunca he podido compartir, amados, aleluya. Nunca he podido compartir en vivo cuando estoy yo, ¿verdad? En el programa. No he podido compartir en mi muro, pero si ustedes pudieran compartir en mi muro, Maribel Medina, se los agradecería mucho, porque me han preguntado que por qué no lo comparto en vivo, ¿verdad? En mi muro cuando estoy yo exponiendo la palabra, pero la verdad que no batallo, no sé cómo hacerlo. No he aprendido cómo hacerlo y estoy tratando de hacerlo, pero pues no puedo. Y bueno, vamos a dar inicio en el nombre de Jesús. Bienvenido a las que se están conectando, a las que están ahorita en este momento, ¿verdad? Aquí conectándose. Dios me las bendiga. Aleluya. Alabado es el nombre de Dios santo. Alabado es el nombre de Dios. Gloria a Dios al que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito es el nombre de Dios. Y bueno, no pude compartirlo en mi muro. Y bueno, vamos a dar inicio en el nombre de Jesús. El tema de hoy se llama el bautismo y el testimonio personal. Y vamos a hacer una oración para la honra y gloria a Dios. Bienvenida mi hermanita Odalis Cortés. Vamos a orar. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el nombre de Dios. Amado Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, gracias le damos, amado mío, una vez más, por permitirnos estar aquí nuevamente para aprender, Señor, de su palabra, para ser, Señor, enseñados por su bendita palabra, Padre. Me pongo en sus manos, amado, yo solo sé que no sé nada, Señor. Sea usted en mis labios, Señor, obrando conforme a su santa y bendita voluntad. No permita, Padre, que mis labios digan algo que usted no ordena. Aleluya, que diga algo que usted no dice, Señor, en su palabra. Sea conmigo, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sea con cada una de mis hermanos, hermanas y hermanos que se van a estar conectando, Padre. Sea ahí con ellos, Espíritu Santo, obrando en sus corazones, en sus vidas, amado. Alabado es su santo y bendito nombre, Padre. Gracias le damos, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo, y en sus manos nos ponemos. Amén, aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias. Aleluya. En Romanos capítulo 6, versículo 1 al 6. Romanos capítulo 6, del 1 al 6.
Dice la santa, bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aleluya. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. En la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aleluya. Esto es lo que la palabra de Dios aquí nos dice a través del Espíritu Santo por este varón siervo recto ante los ojos de Dios. Sabemos que el siervo de él fue el apóstol Pablo, quien escribe esto, ¿verdad? En Romanos, muertos al pecado. Y así es, tenemos que estar muertos al pecado. El tema de hoy es el bautismo y el testimonio personal. Como introducción, vamos a ver entre los beneficios y responsabilidades que conlleva a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. El testimonio se vuelve vital para vivir en congruencia con la experiencia espiritual. Cuando la persona está llena del poder, de la unción, del Espíritu Santo, tiene que haber congruencia con lo que hacemos, con lo que pensamos y con lo que decimos. Ese es el testimonio. Puede haber dones, puede haber unción, pero no puede haber, quizás no tengamos el testimonio. Y ambas cosas tienen que ir en conjunto. A veces nos preguntamos, hay congregaciones, ¿verdad?, donde el poder del Espíritu Santo se manifiesta poderosamente. Pueden estar todos los dones. Puede haber alguna persona hablando ministerios, ¿verdad?, de Dios. Pero nos ponemos muchas veces tristes o nos preguntamos, Dios usa a la persona, Dios usa al hermano, pero mira el testimonio. Mira qué está reflejando hacia afuera o dentro de la iglesia. Muchas veces no tiene el fruto del amor, el fruto de la paciencia, el fruto de la fe, el fruto de la bondad, no tiene el fruto de la mansedumbre o el fruto de la templanza. Pero Dios lo usa porque los dones son irrevocables. Aleluya. Y vamos a hablar sobre la iglesia de los Corintios. Una iglesia que estaba muy bendecida. Una iglesia que tenía la llenura del poder del Espíritu Santo. Trabajaban todos los dones ahí en esta congregación, en esta iglesia de Corintios. Los ministerios. Pero era una iglesia donde no había testimonio. Había contiendas, enemistades, pleitos, envidias. Y en la mañana me gozaba con el mensaje que daba nuestra hermana Yeida. Bueno, hace ratito lo escuché. No tuve oportunidad de escucharlo en la mañana, pero me gozaba porque hablaba algo respecto a esto. Aleluya. El tema que yo quería dar el día de hoy era el tema sobre la adoración. Pero desde hace el domingo, cuán importante es asistir a la casa de Dios, porque ahí se aprende, mis amados. Ahí se aprendemos cosas nuevas.
Allí en la dominical se habló sobre este tema y ahí yo pude entender cuán importante es que haya una congruencia. Yo me preguntaba y no entendía el por qué había personas que Dios usaba en profecía, que Dios usa en el don de sanidad, en el don de milagros, en el don de liberación de demonios, muchas veces también en el don de lenguas o de interpretación de lenguas. Y me preguntaba, Señor, pero mira, es una hermana, no es crítica, simplemente a veces nosotros nos preguntamos sin criticar ni juzgar, pero ¿por qué usted la usa en sobremanera y poderosamente, pero es una hermana que es muy comunicativa, le gusta el chisme, es una persona envidiosa, una persona rencorosa, una persona que no tiene amor, una persona que critica, que habla atrás de su hermano, de su hermana, que aún juzga a los pastores, que habla de los pastores. Y nos hacíamos tanto, en lo personal, me hacía esa pregunta. No somos quien para cuestionar a Dios, no. Pero es necesario aprender de la palabra, ser instruidos en la palabra, ser enseñados en la palabra, no porque tenemos los dones o porque tengamos la unción o porque Dios use poderosamente nuestra vida para su mies. Vamos a dejar de congregarnos, vamos a dejar de ser instruidos, de ser enseñados, de ser doctrinados. Tenemos que ser doctrinados, enseñados, corregidos. Aleluya. Que esto era lo que el apóstol Pablo hacía en la congregación de Corintios. En la iglesia de Corintios había mucha unción, pero había un mal testimonio. Había una incongruencia en la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios era una iglesia rica en el sentido espiritual. Pablo lo declara cuando dice en 1 de Corintios, capítulo 1 al 5. Porque todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Sí, esta iglesia había sido enriquecida en palabra y en toda ciencia. Pero también nos dice aquí el apóstol Pablo a través de su Espíritu Santo en 1 de Corintios 1:7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. A esta iglesia no les faltaba ningún don. Había una manifestación del poder del Espíritu de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo veía él que la vida espiritual de la iglesia era notoria. Toda clase de dones se hacían manifiestos en medio de la iglesia. Aleluya. 1 de Corintios 12, lo vemos en 1 de Corintios 12 del versículo 4 al 11. Aleluya, ¿qué nos dice la palabra de Dios? En 1 de Corintios, alabado sea el nombre de Dios, capítulo 12, aleluya, vamos a irnos a 1 de Corintios, capítulo 12, del versículo 4 al 11. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios da dones, Dios da ministerios conforme Él quiere. Y aquí vemos los dones, profecía, aleluya, es profecía, gloria a Dios, es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, dones de hacer milagros, dones de profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Todos estos dones estaban en esta iglesia de Corintios. Todos ellos eran manejados, pues a uno les dio a cada uno conforme el Espíritu del Señor quiso darlo. Pero toda aquella unción era opacada en esta iglesia de Corintios. Toda esa unción, todo ese poder, toda esa llenura que ellos tenían era opacada, aleluya, por su mal testimonio que había. Había divisiones, rechazo, e incluso rechazaban a Pablo. A Pablo, que él había sido el que había fundado esta iglesia de Corintios. Pablo era rechazado. Aleluya. Había inmoralidad en esta congregación, en esta iglesia de Corintios. Había pleitos ante los incrédulos, contiendas, crisis matrimoniales, falta de madurez en cuanto a la comida. Era un desorden absoluto. También había un desorden en la Santa Cena del Señor. Había abusos, excesos y uso incorrecto de los dones. Falta de amor y unidad. Daban apertura para doctrinas erróneas. Aleluya. Era una iglesia poderosa en el Espíritu, pero no había testimonio. No eran congruentes. No eran congruentes en lo que ellos decían, en lo que ellos hablaban. No había una congruencia. Dios los usaba, se manifestaba, pero su vida era otra. Su vida personal, su manera de vivir, su manera de pensar, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Y así hoy en día, mis amados, todas estas manifestaciones hay dentro de las congregaciones. Inmoralidad, pleitos ante los incrédulos, crisis matrimoniales, falta de madurez en cuanto a la comida, falta de madurez espiritual también, un desorden absoluto en cuanto a la cena a la Santa Cena del Señor. Si bien sabemos que en la Santa Cena solamente pueden participar los que son bautizados bajo las aguas, los que han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador y que han dado el siguiente paso de obediencia, el bautismo sobre las aguas. Pero vemos hoy en día
que ya cualquier persona puede tomar la Santa Cena, aún sin haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo y reconocido como su Señor y Salvador, aún sin haber dado el segundo paso de obediencia. Está la Santa Cena y pasan. No es crítica, amados. No estoy juzgando tampoco, pero la palabra del Señor nos enseña que en todas las cosas hay un orden. La palabra de Dios es clara y precisa y no la tenemos por qué desechar, ni hacer lo que nosotros queremos hacer por quedar bien con la gente. En una ocasión, se lo digo por experiencia, en una ocasión nosotros fuimos a una congregación. Andábamos fuera de la ciudad, llegamos a una congregación, muy bonito todo, pero allá las cosas ya no las llaman como tiene que ser. Al pecado ya no lo llaman el pecado. Ya no dicen las cosas como deben de hablarse. La palabra de Dios es amor, pero también es fuego consumidor. También exhorta la palabra. Y al momento de pasar a la Santa Cena, tomar la Santa Cena, uno de mis hijos pasó. Él no es bautizado. Él no es cristiano. Y también participó de la Santa Cena. Mi hijo pues no conoce, mi hijo no sabe. Y cuando menos acorde, pues él ya estaba participando de la Santa Cena. Entonces ahí vemos el desorden que hay, ¿verdad? Muchas veces en cuanto a la Santa Cena dentro de las iglesias. Y yo no estoy hablando de religión. No hablamos de religión. Hablamos de una iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia somos usted y yo. Aleluya. Hay usos incorrectos en cuanto a los dones. Muchas veces hay personas que Dios las usa en sobremanera. Y gloria a Dios. Todo es para la honra y gloria a Dios. Pero se olvidan de que eso que ellos tienen y poseen, Dios se los ha dado. Es de Dios, no es de ellos. Y ya lo quieren manejar de una manera desordenada. Porque Dios me dio el don de sanidad. A la hora que yo quiero, oro por un enfermo y sana. Sí, gloria a Dios, porque tienes el don de sanidad. Pero si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, que Dios nos guíe, que Él nos vaya instruyendo, Dios se va a glorificar aún más. Los dones no son para que nosotros los manejemos a en pocas palabras y con todo respeto, a nuestro antojo. No. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, Él nos dice y nos va dirigiendo y nos va enseñando el momento de orar, el momento de imponer manos, el momento de reprender demonios para todo aquel que tiene el don de liberación de demonios. El momento. Aleluya. Hoy en día todo esto hay en las iglesias. Nos preguntamos muchas veces, ¿por qué el derramamiento del Espíritu Santo no llega? ¿Por qué no hay la llenura del poder del Espíritu Santo? ¿Por qué ya no hay ese fuego anhelado? Por nuestra manera de vivir. Cuando Dios nos demanda que tenemos que vivir en obediencia, en sujeción a Él. Cuando Dios nos dice que sin Él no somos nada. Aleluya.
El apóstol Pablo se preocupaba por la iglesia de Corintios. Y él trataba de alguna manera corregir a esta iglesia, porque se estaba desviando de los principios y preceptos y ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ya querían hacer y deshacer como ellos querían. Ya no les importaba guardar el testimonio. Recordemos que no por obras vamos a ser salvos. No porque tengamos quizás todos los dones y Dios nos use en sobremanera vamos a ser salvos. Salvos van a ser aquellos que se sujetan a la palabra, que obedecen la palabra, que viven la palabra. Aleluya. Pablo no detuvo, aquí vemos que Pablo no detuvo a la iglesia de Corintios en su desarrollo espiritual. En ningún momento vemos al apóstol Pablo cancelando los servicios, deteniendo a los que ministraban, suspendiendo la cena del Señor. Él no hizo esto. Aleluya. Él los observaba. Pero aquí Pablo les ofrecía enseñarles las instrucciones, la doctrina, la orientación, la dirección, la corrección y la disciplina. Era lo que hacía el apóstol Pablo. Es lo que hace el Espíritu Santo de Dios también. Primeramente el Espíritu Santo de Dios. Nos da instrucciones, nos doctrina, nos orienta, nos dirige, nos corrige y nos disciplina. Y por ende, el apóstol Pablo era lo que también les quería enseñar a los de esta iglesia de Corintios. El bautismo en el Espíritu Santo provee acceso a una serie de dones, manifestaciones y señales sobrenaturales que pueden ser mal usados, abusados y desviados por nuestras emociones, falta de conocimiento y experiencia, e incluso por nuestra carnalidad. Por eso el apóstol Pablo se preocupaba por lo que la iglesia de Corintios estaba viviendo. Aleluya. Que si Dios los usaba, sí. Había estos dones. Habitaban estos dones en ellos. Pero ¿qué pasaba en esta iglesia? Había inmoralidad. No cesaban los pleitos. Había una falta de madurez espiritual. Había envidias. No había amor. No estaba el fruto del Espíritu de Dios. Aleluya. Una cosa son los dones, los ministerios, y otra cosa es el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Amén. Nuestro deber como iglesia, amados, es aprender a vivir tales experiencias espirituales y sobrenaturales sin descuidar el buen testimonio que Dios pide de nosotros, de sus hijos, de los suyos. Aleluya. Nosotros como iglesia que ya hemos experimentado un mover espiritual del Espíritu Santo, tengamos una disposición a ser dirigidos por Dios, gozando de sus dones y manifestaciones. Pero tenemos que tener esa disposición de ser dirigidos por Dios, no por nuestras emociones y por nuestra carnalidad. Dirigidos por Dios, aleluya,
gozando de sus dones y manifestaciones. Asimismo, tener la humildad para reconocer que necesitamos instrucciones, guía, dirección del Espíritu Santo, pero también de nuestros pastores. Ser guiados, dirigidos, instruidos, corregidos por el Espíritu Santo, que Él nos guíe, nos dirija, nos capacite, nos enseñe, nos instruya, pero también tenemos que dejarnos guiar por nuestros pastores, que ellos están a cargo del rebaño de Cristo y son los que van a dar cuentas de cada oveja del Señor. Porque todas las ovejas son de Dios y le pertenecen a Dios. Pero los pastores están en esta tierra para dirigir el rebaño de Cristo. Dirigirlo por medio del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Dirección del Espíritu Santo, pero también de nuestros pastores, como lo fue Pablo para la iglesia de Corintios. De esta manera podremos aprender a usar correctamente los dones que Dios ha puesto en nosotros. Aleluya. Para ser de bendición a la iglesia y al mundo. Cuando aprendemos y nos dejamos guiar y dirigir e instruir, aleluya, gloria a Dios, nos dejamos guiar, vamos a ser de bendición a la iglesia y al mundo entero. Y a lograr que todo lo que experimentamos en el Espíritu traiga gloria al Señor. No vanagloria a nosotros, para nosotros, sino gloria al Señor. Y tristemente, muchos que tienen estos dones se vanaglorian a sí mismos y no le dan la gloria al Señor. Está el yo-yo en ellos. Yo esto, yo. ¿Y en dónde dejan al Señor? ¿En dónde dejan al Espíritu Santo de Dios? ¿En qué lugar lo dejan? ¿En qué lugar lo ponen? Nos preguntamos, ¿qué es lo primero que pensamos cuando vemos a una persona que habla de una manera, pero se comporta en forma totalmente contraria? ¿Qué nos preguntamos? ¿Qué pensamos? Como yo lo pensaba, hasta que pude entender que no porque tengamos los dones y la unción del Espíritu Santo, si no hay testimonio, si no hay una congruencia en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ser, aleluya, tiene que haber una congruencia. Gloria a Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante una persona que muestra incongruencia entre su unción y su testimonio? Como lo hacía el apóstol Pablo, no los detenía. No detenía la obra del Señor. Oraba por ellos. Nosotros tenemos que orar por esas personas, esas almas que sean salvas. Como decía nuestra hermana en su devocional de hoy, no todo aquel, como dice la palabra, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Porque muchos dirán, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sanaron los enfermos, en tu nombre hubo milagros. Pero os dirá Él, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco.
¿Y por qué piensan ustedes que Dios les dirá eso? ¿Por qué creen que Dios decía esto? Porque no había una congruencia en lo que hacían y en lo que vivían, en lo que decían y en lo que vivían. No había una congruencia. No había testimonio, no había obediencia para con Dios. No había obediencia, no había sujeción para con Dios. Aleluya. El ejemplo de los primeros diáconos, vemos un ejemplo. Aleluya. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Amén. Los apóstoles vieron la necesidad de nombrar un grupo de personas que atendieron la distribución del apoyo que la iglesia daba a las viudas. Aquí los apóstoles establecieron una norma o requisito. Se eligieron los diáconos, los primeros diáconos, porque el trabajo era mucho. Y se eligieron a estos 7 varones para la distribución. Aleluya, la ayuda hacia las viudas. Pero ellos pusieron unos requisitos. ¿Cómo debería ser el varón para formar parte del diácono, de ser diácono? Aleluya. Varones de buen testimonio, llenos, aleluya, de la presencia del Espíritu de Dios, de la llenura del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo, pero también de testimonio. Llenos del amor de Dios para con el prójimo, con las virtudes del Espíritu Santo, el fruto, bondadosos, pacientes, con templanza, mansedumbre, hombres de fe. Aleluya. No solamente que tuvieran la llenura, sino que reflejaran en ellos el carácter de Cristo. Aleluya. Debido a la crisis que se había generado al interior de la iglesia, donde la queja por una atención parcial y con un favoritismo ponía en peligro la unidad del cuerpo de Cristo. La salvación fue buscar personas de testimonio intachable, llenos de la llenura del Espíritu Santo, de la unción, pero que también tuvieran testimonio, que hubiese congruencia con lo que ellos hacían, decían y vivían. Tiene que haber una congruencia, tenemos que estar enlazados, aleluya, con lo que hacemos, lo que decimos y lo que vivimos. Esta clase de testimonio dependía totalmente de la visión externa. Lo que otros ven, escuchan, saben de nosotros como cristianos. Lo que está viendo las personas en nosotros. Los que escuchan de nosotros. Lo que saben de nosotros. ¿Qué habla la gente de nosotros? ¿Qué testimonio estamos dando de nosotros? ¿Amamos a nuestro prójimo? ¿Aún a nuestro enemigo? ¿Amamos a las almas? ¿Tenemos fe? ¿Tenemos paciencia? ¿Somos bondadosos? ¿Somos humildes? ¿Tenemos templanza? ¿Tenemos paz? ¿Qué es lo que mira las personas en nosotros?
Somos cartas leídas. A veces nos preguntamos por qué las almas no vienen a Cristo. ¿Qué es lo que están viendo ellos? Los que están perdidos en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que ven? Contiendas, pleitos, divisiones, desamor, egoísmo, crítica, chisme. Es lo que ven ellos. Muchos dicen, prefiero quedarme como estoy. O somos, aleluya, instrumentos de Dios, siervos de Dios, ejemplo para las almas que no tienen a Cristo, o somos piedra de tropiezo. ¿Qué queremos ser? ¿Qué deseamos ser? No porque tengamos los dones o la unción del Espíritu Santo, estamos reflejando buen testimonio, sino lo que vivimos y lo que somos, dentro de la congregación y fuera de la congregación, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque dentro podemos ser ovejas, vestirnos de ovejas, pero fuera somos lobos rapaces. Ya no nos distinguimos si somos o no hijos de Dios. Nos mezclamos entre el mundo. Dentro de la iglesia soy buena persona, cuido las palabras que digo, pero fuera, ¿qué estoy haciendo? Dentro de la iglesia, las personas nos conocen también. Esa hermanita le gusta mucho la comunicación, muy chismosita, muy mentirosa, muy orgullosa, muy altanera, muy corajuda, muy envidiosa, muy pleitista, muy rencorosa. ¿Qué es lo que estamos también reflejando dentro de la iglesia? Aleluya. Esta clase de testimonio dependía totalmente de la visión externa, lo que otros ven, escuchan y saben de nosotros como cristianos. Este buen testimonio surge de la opinión de quienes nos ven, escuchan y conocen, no solo en una relación distante, sino en el diario vivir. Un buen testimonio no es lo mismo que una buena primera impresión que pudieran tener de nosotros, o tener un concepto sobre una persona por una o dos veces que la hayamos tratado o que nos hayan tratado. Podemos dar una buena impresión al primer trato, al segundo trato, pero ya cuando estamos tratando a la persona diariamente, conociéndola, ¿qué estamos reflejando? El buen testimonio surge de la convivencia, de la cercanía, de observar a una persona en sus días buenos y en sus días malos, y que demuestre en cada caso la madurez y templanza de un hijo de Dios, en nuestros días buenos como en nuestros días malos. Tenemos que tener siempre la templanza de nuestro Dios como sus hijos. Amén. Aleluya. Una ocasión, mis amados, en una congregación que no voy a decir cuál fue, yo no estuve presente, pero fue algo que no se pudo ocultar. Hubo una discusión en sobremanera en el altar del Señor entre
3 personas cristianas. Gritos, discusión, mentira. ¿Esto creen que le haya agradado a Dios? No. Contienda. A raíz de eso, un matrimonio con sus hijos tuvo que salir de esta congregación. Porque hubo favoritismo. Hubo inclinación hacia una amistad más que a una persona o a un matrimonio que servía con denuedo a Dios. Se inclinó esta persona, ¿verdad?, que estaba a cargo de la iglesia, responsable de las ovejas de Cristo. Se inclinó más a un favoritismo de amistad que a unos siervos de Cristo, de Dios, que le servían con denuedo, que eran brazos derechos, aleluya, en la iglesia. Y este matrimonio salió. Por eso es necesario siempre, amados, pedir la dirección del Espíritu Santo de Dios. Ser dirigidos, instruidos por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando querramos pedir un consejo, ver a quién se lo pedimos. No solamente a la persona que habla muchas lenguas, que tiene dones, sino ver también que haya congruencia, que haya temor, que haya obediencia en ella para con Dios. Aleluya. Podemos pedir consejos, sí, pero hay que ver a quién se los pedimos. Y en esta congregación se quedó la persona que no tenía amor para con su prójimo, que no tenía el carácter de Cristo en su vida, que no vivía la palabra. Por eso aquí los apóstoles se preocuparon en elegir a estos varones llenos del poder y de la unción de Dios, pero que también fueran congruentes con su testimonio. Los hermanos de Corintios, todos estaban llenos del Espíritu Santo, pero no todos tenían buen testimonio, pues no eran congruentes lo que decían con lo que hacían y actuaban o decían. En la iglesia de Corintios todos estaban en un avivamiento y la gran mayoría llenos del Espíritu Santo, pero les faltaba testimonio. Los apóstoles, discípulos, piden a la iglesia que observen y escojan con cuidado a personas que sean llenos del Espíritu, que tuvieran un equilibrio entre la llenura y el buen testimonio. Que hubiera un equilibrio entre estar llenos del Espíritu de Dios, tener la unción. Amén. Gloria a Dios. Pero también que tuvieran ese equilibrio de un buen testimonio. Aleluya. ¿Cómo podían escoger a las personas idóneas? Una pregunta.
con la congruencia entre ser llenos y tener buen testimonio, que se reflejara en ellos el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo. Entre muchas personas llenas del Espíritu, lo que marcaría la diferencia no serían los dones, señales o maravillas que pudieran manifestarse en sus vidas, sino el sano equilibrio entre el poder y la vida ejemplar. La obediencia, la sujeción a nuestro Dios Padre. Porque si no hay obediencia a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, nada somos. Así es como la iglesia de Corintios solucionó el conflicto interno que había en ellos. Así es como la iglesia de hoy puede enfrentar los desafíos. Amén. Con cristianos espirituales, ungidos de oración, llenos del poder de Dios, pero congruentes, santos, y de los cuales se hablen cosas buenas donde quiera que se les conozca. Donde quiera. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Aleluya. Hubo una persona, aleluya, que una ocasión dijo, fue una persona llegada a mí, aleluya, que una ocasión comentó: yo no creo que haya una persona buena en el mundo, yo no creo que haya gente dentro de la iglesia que sea buena, hijos verdaderos de Dios, hijos auténticos de Dios. No creo, Maribel. Habrá personas que realmente dicen ser lo que son. Y yo le dije, sí los hay. Porque la palabra de Dios dice, muchos son llamados, pocos los escogidos. Y eso nos quiere decir que sí hay gente, cristianos, que aman a Dios, que buscan a Dios, que obedecen a Dios, que se sujetan a Dios, que anhelamos tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo cada día, que anhelamos agradarle cada día, que no es fácil, pero tampoco imposible. Sí los hay. Aleluya. Y esta persona, que es mi concuña, se quedó pensando y dice, es que yo conozco a una que es familiar, que fue, no recuerdo, fue una persona muy cercana a su mamá de ella. Ella siempre va a la iglesia, siempre está en la iglesia y habla de Dios, pero si vieras cómo es. Vieras, le hizo a mi mamá la vida de cuadritos. Era bien grosera con mi madre, bien peleonera con las vecinas, bien problemática y todavía sigue siéndolo. Podemos tener años dentro de la iglesia, pero tenemos que estar seguros que seamos salvos, que estemos haciendo lo que Dios nos demanda que tenemos que hacer, obedecerle en todo, sujetarnos en obediencia a Él, anhelar el carácter de nuestro Dios. Punto 3. Se va el tiempo tan rápido. La clave es vivir en el Espíritu, como os demanda la palabra de Dios.
Tenemos que tener dependencia y sujeción al Espíritu. El apóstol Pablo usa la frase vivir en el Espíritu o andar en el Espíritu para referirse a la conducta que se espera del creyente frente al pecado. Y esto lo encontramos en Romanos capítulo 8 del 1 al 14. Vamos a tratar de leerlo en el nombre de Jesús. Aleluya. Que el tiempo, nos falta tiempo, mis amados hermanos. Aleluya. Capítulo 8 del 1 al 14. Y dice su bendita palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aleluya. Ni los dones ni los ministerios te van a salvar. Si no vives conforme al Espíritu de Dios. Aleluya. Tienes que vivir conforme al Espíritu de Dios, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Podemos tener dones, ministerios, profetizar, pero si no vivimos conforme al Espíritu y estamos viviendo según la carne, no podemos agradar a Dios. Aleluya. Y eso yo lo pude entender en la escuela dominical, en la enseñanza. No porque tú ves a una persona que habla los misterios de Dios o habla las lenguas, profetiza. Tienes que ver cómo está viviendo en espíritu. Si vive en el Espíritu de Dios o está viviendo en su propia carne. Aleluya. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Todos los que somos guiados, todos los que son guiados del Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Allí hay fruto, allí hay congruencia,
Allí hay testimonio. Aleluya. Santo es el nombre de Dios. Y Gálatas, alabado es el nombre de Dios. Capítulo 5. ¿Qué nos dice Gálatas capítulo 5? Del 16 al 18. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado es el nombre de Dios. Gálatas capítulo 5, del 16 al 18. Nos dice la bendita palabra así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y nos vamos a ir al 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes. Aleluya, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es la palabra, dura, pero es una palabra que nos santifica y que nos purifica si nos dejamos guiar y obedecemos y sujetamos a la palabra de Dios. Aleluya. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto. Aleluya. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todo esto no agrada a Dios. Idolatría. Hay mucha idolatría hoy en día. Inmundicia, lascivia, adulterio, fornicación. Mas, dice aquí, en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que nos demanda Dios, que tenemos que vivir nosotros en el Espíritu. Vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, para que este fruto de nuestro Dios, su carácter, esté en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aleluya. Es lo que Dios quiere que nosotros reflejemos como testimonio. Que tengamos su carácter, que vivamos, que Él viva en nosotros y nosotros vivir en Él. Cuando nosotros nos dejamos guiar y anhelamos obedecer la palabra de Dios, Él se encarga de lo demás. Gloria a Dios, aleluya. Alabado es el nombre de Dios. Una vida en el Espíritu o andando en el Espíritu, forzosamente, mis amados, nos lleva a pensar en la influencia que la presencia del Espíritu y por tanto del bautismo en el Espíritu Santo tiene en el buen testimonio del creyente. Una vida en el Espíritu o andando en el Espíritu forzosamente nos va a llevar a pensar en la influencia que la presencia del Espíritu y por lo tanto del bautismo en el Espíritu Santo tiene en el buen testimonio del creyente. Aleluya. El bautismo, la llenura, la unción, la presencia abrasadora del Espíritu puede y debe ser una influencia y pieza clave del buen testimonio del Hijo de Dios. Aleluya. El bautismo, la llenura, la unción, la presencia abrasadora del Espíritu Santo
puede y debe ser una influencia y pieza clave del buen testimonio del Hijo de Dios, de un Hijo de Dios. Amados, vivir en el Espíritu o andar en el Espíritu no es otra cosa que una absoluta dependencia de la dirección del Espíritu Santo, así como de una total obediencia a su voluntad en nuestras vidas. Gloria a Dios, aleluya. También, mis amados, hay un sentido de la responsabilidad de un buen testimonio. La salvación es por gracia, no por obras. Y lo vemos en Efesios 2, capítulo 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios es muy clara. Y el bautismo en el Espíritu Santo es una promesa del cielo para los hijos de Dios. Y esto lo encontramos en Lucas capítulo 24, versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Estas palabras se las dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, que no salieran de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Debemos, amados, mantener nuestra santidad y la búsqueda de la llenura del Espíritu, porque son responsabilidad del creyente. Son nuestra responsabilidad mantener nuestra santidad y la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. No como una condición para perseverar la salvación, sino como una muestra de gratitud y sentido de responsabilidad para con aquel que tuvo a bien a salvarnos y llenarnos de su gloria, para con nuestro Dios. La Biblia exhorta y Dios provee la vida en la comunidad de la iglesia, así como los ministerios que nos ayudan para guardar un testimonio digno, pero al final es personal la decisión y responsabilidad de cuidar nuestra conducta y nuestro testimonio ante Dios, la iglesia y el mundo. Es nuestra responsabilidad. Aleluya. Cuidar nuestra conducta y nuestro testimonio ante Dios, la iglesia y el mundo. Porque a Dios no lo podemos engañar. A Él no podemos ocultar lo que somos, lo que vivimos, lo que decimos, lo que pensamos y cómo actuamos. Aleluya. Un mal testimonio hace mucho más daño a la iglesia ante el mundo. Así que es importante que nos esforcemos cada día por mejorar nuestra conducta con el objetivo de ser verdadera luz y sal en la tierra. Mientras esto hacemos, no debemos olvidar que para lograrlo, mis amados, es fundamental la llenura del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo obrando sobre vidas sensibles, obedientes, responsables y dispuestas a agradar a Dios, lo que logrará desarrollar el equilibrio ideal de la unción y el buen testimonio que necesitamos para cumplir el propósito de Dios para su iglesia aquí en el mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha depositado en nosotros. Cuidarlo.
¿Y cómo lo podemos cuidar? Agradándole a Dios, obedeciendo a Dios, aunque esta carne no quiera. Tiene que sujetarse al Espíritu de Dios. Aleluya. Porque os demanda que tenemos que vivir en el Espíritu. Porque si no vivimos en el Espíritu y el Espíritu de Dios no vive en nosotros, no somos de Él. Aunque tengamos todos los dones y la unción, si no vivimos en el Espíritu, no somos de Él. Y por ende Dios un día va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Aleluya. No por obras seremos salvos, sino por lo que vivimos, lo que obedecemos, lo que hacemos para con nuestro Dios. Aleluya. En obediencia, sujeción, agradándole a Dios. Es mucho lo que pide nuestro Dios. Es mucho lo que demanda nuestro Dios. No, solamente obedecerle, sujetarnos, ser hacedores de su palabra, vivir su palabra cada día hasta el último aliento de nuestra vida. Y hoy en día vemos, aleluya, a muchas personas que tienen esa unción, esos dones, pero ¿qué están ellos reflejando hacia la gente que dentro de la iglesia, pero también a los que no son, a los que no son cristianos? ¿Qué reflejan? ¿Qué viven fuera de la iglesia? Aleluya. Tenemos que ser congruentes, mis amadas, mis amados. Aleluya. Obedecer la palabra de Dios, aunque no querramos. No nada más en lo que nos conviene. No nada más agarrar lo que yo quiero agarrar, lo que me agrada de ella. Y lo que no me agrada, desecharlo. La palabra de Dios es obedecerlo en todo. Obedecer a Dios en todo. Aleluya. En toda nuestra manera de vivir, de pensar, de hacer, de actuar. En todo. Si somos verdaderamente hijos de Dios, hijas de Dios. Aleluya. Recordemos que poca levadura echa a perder la masa. Y como decía nuestra hermana en el devocional, guardemos nuestro corazón. No escuchemos, cerremos nuestros oídos a los chismes. Cerremos, aleluya, cuidemos nuestra vida espiritual. Lo que sabemos que no agrada a Dios, desecharlo. En el nombre de Cristo. Tenemos que guardar nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu. Aleluya. Y hasta aquí Dios me ha dado, y Dios me las bendiga en sobremanera. Les amo en el amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Vamos a orar para despedirnos. No veo ninguna petición. Por mi cuñado, mi hermanita Aida. Espíritu es todo lo que ama a Dios. Aleluya. Amén. Así es. Importante los frutos del Espíritu de Dios. Así es muy importante. Petición especial por la vida y familia y petición de este ministerio. Amén, amada Odalis. Gloria a Dios. Amén.
Si algunas ya se tuvieron que ir porque tienen reunión en sus iglesias, no se preocupen. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amado Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, gracias le damos, amado, en esta tarde por esta palabra, esta enseñanza, Señor. Más que nada fue una enseñanza, Padre, de la cual también yo he aprendido. También, Señor, aleluya, esta palabra ha sido para mí primeramente, amado. Sea usted obrando en nuestras vidas, Padre. Sea usted, Señor, en la iglesia, Señor, en su cuerpo, en el cuerpo suyo, Señor, la iglesia que somos su cuerpo, Padre, aleluya. Sea usted, Señor Santo, con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdenos a permanecer fieles, ayúdenos a permanecer firmes, Señor Jesús, porque su venida está pronta, Padre. Usted no tarda en llegar, Señor, usted no tarda en venir, Señor, y usted quiere encontrar, Señor, una iglesia limpia, pura y sin mancha ni arruga, Padre. Usted viene por esa iglesia, amado Santo, que nosotros, Padre, que nosotros formemos parte de esa iglesia, Señor, que anhelemos formar parte de esa iglesia limpia, pura, sin mancha ni arruga, una iglesia en santidad, porque sin santidad no podremos ver su rostro, Padre, porque no habrá nada, cosa inmunda que entre a su reino, amado mío, aleluya. Amado Dios, le ponemos en sus manos cada petición, Señor, el cuñado de mi hermanita Ida, Padre. Yo no sé qué pasa en la vida de este varón, Señor, pero usted sí la conoce, Padre. Usted sea obrando en gran manera, Señor, en la vida del cuñado de mi hermana, amado. Sea obrando ahí donde él está y donde se encuentra, Padre. Usted cúbralo y guárdelo, Señor. Escóndalo en el hueco de su mano, Padre. Ayúdele, Padre, en esa necesidad, en esa petición. Usted obrando conforme a su santa y bendita voluntad, amado mío. Aleluya. También le pedimos, Padre, por este ministerio, Padre, por la vida de la familia de mi hermanita, Señor Yeida. Usted obrando en su salud, obrando, Señor, en sus vidas, Padre, en la vida de su esposo, en la vida de sus hijos, en la vida de su mamá, de su papá, Señor. Usted sea ahí con ellos, Padre, obrando, Señor, obrando, Padre. Muchas veces, Señor Jesús, aleluya. Aleluya, no vemos de momento, Señor, lo que usted está haciendo, Padre, pero sabemos y estamos, Señor, aleluya, creyendo que usted está obrando, Padre, en esas necesidades y peticiones, amado. Y usted tiene la última palabra en todo, Padre Santo, aleluya. También le pedimos, amado mío, por cada petición que esté en este grupo, Padre, por cada necesidad, Señor Jesús. Algunas han sido expuestas, algunas otras no, Padre, pero creemos y confiamos, Señor Jesús, que usted está orando también, Señor, está dando sanidad, está dando liberación, Señor Jesús, está restaurando, está redarguyendo, Espíritu Santo, está corrigiendo, Señor Jesús, aleluya. Usted está obrando conforme a su santa y bendita voluntad, conforme a las necesidades que hay aquí, Señor, en su pueblo, Padre, que son muchas, Señor, las necesidades, muchas las peticiones, Padre, pero todas las ponemos en sus manos, bendito Dios. Usted sea en cada una de ellas, amado. En este momento también, Padre, pido, Señor, por sanidad para con mi esposo, Señor. Esa pierna, Padre Santo, esa herida que él tiene en esa pierna que no sabemos aún qué es, Señor Jesús. Pero usted toma el control en la vida de él, Señor. Usted sana, quita toda infección que pudiera haber en esa pierna, Padre. Toda infección que pudiera haber, Señor Jesús, en el nombre de Padre Santo, en el nombre de su Hijo Jesús de Nazaret, aleluya. Le pedimos, Padre, que usted dé sanidad, amado mío, en el nombre de Jesús, aleluya. Oh Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, Señor, ayúdanos a seguir avanzando, ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos, Padre, porque tu palabra es muy clara, Señor, que no por obras, Señor, seremos salvos, Padre, no
Señor, porque en su nombre se echen fuera demonios, en su nombre, Señor, sane los enfermos, en su nombre, Señor, haga milagros, Señor, aleluya, si no es todo aquel que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos, si no es todo aquel que obedece su palabra, que se sujeta a su palabra, aleluya, que vive su palabra, Señor Jesús, es quien va a ser salvo, aleluya. Todo aquel, Señor Jesús, que anhela, Padre, con denuedo, Señor Jesús, obedecerle, que desea con denuedo obedecerle, sujetarse, Padre, ayúdenos, Señor, ayúdenos, Padre, a hacer luz y sal en la tierra, como usted os demanda que tenemos que ser, Señor Jesús. Ayúdenos, Padre, porque no todo aquel que le diga Señor, Señor, va a entrar a su reino, sino todo aquel que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Oh, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Cristo Jesús y Espíritu Santo, mi alma te alaba. Aleluya, amén, gloria a Dios. Aquí nos despedimos, mis amadas, Dios me las bendiga y las esperamos a que sigan esta página, Lleida Ministerio Mujeres de Fe. De lunes a viernes se está ministrando la palabra, también los sábados, los domingos, toda la semana hay palabra. Les invitamos en mis mañanas y en mis tardes con el amado en esta plataforma. Dios me las bendiga y les amo en el amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta mañana. Les esperamos.